Las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos, de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita por la 100.1 e infinita.cl. Esta mañana conversamos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Sí, hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, pues, alcalde. Déjeme partir preguntándole, a propósito de lo que vivimos hace algunos días. Usted ya había formulado un cuestionamiento a propósito de la persecución que se registró esta semana y que terminó con un vehículo municipal volcado después de un choque bastante brutal con el vehículo al que estaban persiguiendo. Y usted ha tenido una mirada crítica respecto a la ley de seguridad municipal a partir de este hecho. Tratemos de profundizar en cuál es la crítica que usted tiene, alcalde. Hola, mira, Juan Manuel, dos cosas. Primero, vivimos un asunto bien riesgoso para una persona de seguridad municipal, como tú lo cuentas, hace 2 días, porque no solo fue un volcamiento, acá hubo una intencionalidad de los delincuentes, chocaron el auto y lo dieron vuelta. Este era un auto que ya había cometido delitos en la comuna 3 veces la semana anterior y por lo tanto apenas ingresó al pórtico y nos avisaron de Las Condes que también estaba robando en Las Condes, se inició la persecución. ¿Qué pasa si en la práctica? Y para explicar por qué la ley de seguridad comunal 1 fue tan poco eficiente. Uno, estas personas parten en la persecución, pero no tienen atribuciones reales para detener a esta persona, o más bien herramientas para detenerlo, porque lo verdaderamente importante, que era el uso de armas no letales o incluso de instrumentos que permitan la detención, quedó a un reglamento que no se ha dictado, quedó como cuando en política se tiran las cosas al reglamento, es como tirar la pelota al córner. En el fondo depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y por lo tanto no ha cambiado nada desde el punto de vista conceptual para la seguridad municipal, para usar herramientas de detención de las personas. Aquí tenemos delincuentes violentos con armas, en este caso menores de edad, menores de 16 años, que además saben que quedan libres y por lo tanto su nivel de riesgo es mucho más grande o capacidad de enfrentar riesgo, y lo que hacen es se van hacia adelante. Entonces, primera gran cosa, la ley quedó trunca porque se tiró un reglamento lo verdaderamente importante y ese reglamento no se ha dictado. Después, hay un tema bien de fondo, que tiene que ver con la persecución y las facultades en general que ejerce las seguridades municipales más allá de la labor preventiva. Este es un ejemplo clásico. Una seguridad municipal de Las Condes llama a la seguridad municipal de Ñuñoa. Nosotros vemos el registro de la patente y vemos que él es la banda que estábamos persiguiendo hace tiempo. Y tú te das cuenta que ya no solo estamos en la prevención. Obviamente aquí había dos posibilidades, es decir, dejémoslos pasar o tratemos de detenerlos, y aparece el nivel de persecución. Ese espacio hoy día no está bien regulado porque en estricto rigor la ley dice que nosotros participamos solo en la prevención de delitos, pero cuando tenemos un delincuente en la fauce, en la nariz, lo que pasa con seguridad municipal es que siempre funciona al borde de la ley usando, yo no diría, no es una argucia, pero el argumento de que es fragancia, que el delito acaba de ser cometido, y con eso intervenimos, pero no hay facultades propias que permitan la persecución del hecho directamente, la detención de la persona e incluso el traslado de esta persona a un recinto policial. Y por lo tanto lo que pasa en una situación como esta es que si lo hubieran detenido, la seguridad municipal no tendría herramientas de detención, ni siquiera podría haberlo retenido para llevarlo a una comisaría, sino que lo único que le quedaba era tratar de bloquearlo con auto y esperar que llegara carabinero. Y por lo tanto estamos en un absurdo de que jugamos un rol de seguridad, pero no tenemos las atribuciones básicas para detener a la persona y llevarla a recintos policiales. Ahora, entonces, ¿qué esperaría usted que se modificara y qué tipo de atribuciones cree debería tener los guardias municipales? Sí, mira, la primera, obvio, es que se dicte el reglamento, porque si no la pelota en el córner, mientras esperemos el reglamento, no, la ley avanzó en la formalización, cosa que Ñuñoa lo tenía resuelto de los inspectores de seguridad, porque en nuestro caso son todos funcionarios municipales, todos pasan por curso de capacitación, todos tienen responsabilidad administrativa, nosotros no tenemos una corporación de seguridad, así que eso lo tenemos súper regulado. Eso lo institucionalizó, en el caso de Ñuñoa, bien, pero ya lo teníamos. Lo que falta urgente es el reglamento que diga si pueden usar o no armas inmovilizantes, qué tipo de bastones retráctiles, qué tipo de
¿cómo se llama? Las cosas que evita la retención o amarra a las personas hasta que llegan, y cómo regular el traslado de personas hasta que llega el carabinero. Eso es lo primero, y sin ese reglamento no hay ley todavía, para decirlo en la práctica, o no hay nada que se pueda hacer. Lo segundo, una nueva ley que permita ampliar facultades en lo que hablábamos en delitos de baja monta. Lo voy a decir en simple: nosotros dictamos una ordenanza que permitía pasar parte a la gente que bebe, o sea, que toma en la vía pública. Hoy día no podemos hacerlo porque la Contraloría dijo que esa atribución no estaba predeterminada, y por lo tanto, si veo a alguien tomando, fumando marihuana, agarrándose a combos, no podemos ni siquiera multarlo, ¿eh? Y por lo tanto, que la nueva ley de seguridad municipal nos entregue atribuciones básicas en delitos de baja monta, pero que tienen que ver con incivilidades y que permitan no solo cursar multas, sino que retener a la persona hasta que llegue el carabinero. Y yo creo que hay una tercera cosa que quedó en el aire, fue básicamente la ley que hay que regularla, que es la posibilidad de detener a las personas hasta la llegada de carabineros, pero con atribuciones especiales. No como yo como ciudadano puedo detener a alguien porque la ley me lo permite, pero la seguridad municipal no tiene atribuciones especiales, como por ejemplo detenerlo en el lugar, sostenerlo en el auto municipal hasta que llegue carabinero, o incluso facultades para traslado de esta persona al recinto policial. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer es como hacerle una llave, no tengo idea, o sostenerlo con las manos en estricto rigor, y la persona aún así puede alegar que no tenemos derecho a hacerlo, y por lo tanto, mientras llega Carabineros, puede salir corriendo o burlarse, que es lo que hemos visto en casos como el Barrio Meix u otros, en que agreden al funcionario, les dicen que no lo van a tener, no les pasan la cédula de identidad, y hasta ahí llegó nuestra capacidad, pues no podemos ni multarlo. Entonces, mira lo absurdo que es. Y esa segunda pata de la ley es lo urgente, que tiene que ver con cuando ocurre un hecho delictivo, ¿qué podemos hacer? Y déjame agregar una cosa más que a mí por lo menos me dolió la guata. Tú sabes que estos cabros que volcaron el auto intencionalmente, chocaron el auto, volcaron, pusieron en riesgo la vida de esta persona, que habían robado 3 autos ya en la semana en Ñuñoa, tenían 13, 14, no, perdón, 14, 15 y 16 años. La lata, la verdad, es que sabemos que van a salir de vuelta mañana o pasado a la calle. Ya nos pasa con la banda que roba o hace robos por sorpresa en Grecia, sabemos quiénes son, cuánto calzan, cuánto miden, las caras, los detenemos sistemáticamente, pero tenemos un sistema penal en que el tipo de delitos que están cometiendo los menores de edad son delitos que no son considerados de gravedad, por lo tanto no tienen prisión en recintos especiales. Yo no quiero que pasen a prisiones comunes especial, porque la ley dice que solo los delitos graves tienen prisión, y por lo tanto ya saben que delitos comunes, como por ejemplo robo de autos, robo en micro, motochorro, etcétera, no llevan en ningún tipo de prisión, y por lo tanto estas mismas bandas están volviendo a la calle todos los días. Y como me decía un inspector, Juan Manuel, me decía una cosa increíble: me decía, pero si yo conozco a este cabro me conoce, lo he detenido 6, 7 veces y sabe que va a volver mañana, y por lo tanto yo me amenaza a mí, a mi familia, a todo el mundo, porque el cabro sabe que no podemos hacer nada y que el sistema penal lo suelta hacia afuera. Tiene que haber una gran discusión sobre cómo la reiteración de delitos en menores de edad significa un tipo de prisión efectiva en recintos especiales para menores, y no lo que está pasando hoy día, es que se burlan del sistema penal porque se dan vuelta y vuelta y vuelta, y además, como saben que son los inspectores municipales los que los pillan, tenemos más autos, vehículos y dotación que carabineros en la comuna de Ñuñoa. Ya casi es como una burla, es como casi se ríen en la cara de los Claro. inspectores municipales. Ahora, volvamos al tema del reglamento. ¿Por qué usted cree que todavía estamos enchampados en eso, empantanados en eso? Este es como el síndrome de Chile, porque había un conflicto respecto a las armas, a las pistolas taser, para decirlo un buen chileno, pero cualquier tipo de arma inmovilizante, y como no se resolvió el conflicto en el Congreso, decidió mandarse al reglamento, y como nadie quiere ponerle el cascabel al gato, que es tomar una alternativa, lo que se hizo fue patear la pelota al córner en buen chileno, literalmente dejar la pelota suspendida, y eso no resuelve el problema de fondo. A esta altura me da lo mismo si son pistolas taser, si son gas pimienta, pero de alguna forma tienen que regularse los instrumentos que podemos usar. Yo soy de aquellos que cree que cualquier arma inmovilizante, sea la taser u otra, que no sean letales, sirven. El punto es que como nadie quiere tomar una definición y ambos sectores políticos no se ponen de acuerdo en qué, se tiró el reglamento, va a haber un cambio de gobierno. Obviamente este ministro de Seguridad ya no lo sacó, y el próximo gobierno va a empezar de cero, y por lo tanto vamos a tener un largo camino hasta que la ley se haga carne o sirva para algo, porque no reguló eso que era lo esencial
No ha pasado tanto en Chile desde el retorno a la democracia. Cada vez que hay un tema polémico, como que no lo resolvemos, y aquí hay que resolverlo, hay que tomar una opción. Yo ya lo he dicho abiertamente, soy de aquellos que cree que seguridad municipal con requisitos, con exigencias, con capacitación, debería usar armas no letales, porque ya en los hechos está participando, como lo vimos ayer, en la detención temprana de delincuencia, y por lo tanto lo único que estamos haciendo es tapar el sol con un dedo, tratando de decir como que no las usen, pero en la práctica estamos poniendo en riesgo a inspectores de seguridad, o bien, como pasaba antes en Ñuñoa y en otros municipios, diciéndole a los municipios, sabe que no se mete, y si sabe que hay un delincuente ahí, déjelo pasar nomás. Y esa solución es torpe cuando tenemos hoy día un problema delictual en el territorio. Ya. Alcalde, déjeme llevarlo a otros temas también. Hemos visto en una cuestión que no es, digamos, un episodio aislado, sino que más bien una cuestión que pareciera ser reiterativa, amenazas respecto de los alcaldes o que están, digamos, sufriendo por parte de grupos más o menos organizados. ¿Cómo mira usted también lo que está ocurriendo en ese aspecto y las medidas que se han tomado para tratar de proteger a estos alcaldes? Mira, lo primero, esto es una muestra efectiva del rol que juega la seguridad municipal en la persecución de los delitos. ¿Por qué amenazan a los alcaldes? Porque saben que son el principal hoy día persecutor del delito en el territorio, si no nos amenazarían. Lo que sabe hoy día el narco, lo que saben estas bandas de delincuentes juveniles en Ñuñoa, ese es el tipo de delito que tenemos, es que su principal amenaza ya no es Carabineros, ya no es el ministro de Seguridad, sino que son las autoridades locales, que estamos obsesionados transversalmente con ayudar en la prevención de seguridad. Entonces, primero, ante la evidencia, mejor no hacerse los lesos. Hoy día hay un rol de una especie de policía municipal que juega un rol extremadamente importante en materia de seguridad, y es el primer eslabón, y esto, que es una tragedia, que son estas amenazas, demuestra que mientras más atribuciones y facultades tengan los municipios, más posibilidades tenemos de perseguir los delitos. Si no, estarían amenazando a otras personas, y saben que aquí está el poder. Y algo bastante simple, el por qué, porque los alcaldes sabemos en qué villa, en qué lugar y en qué calle están las personas, porque trabajamos ahí todo el día, y por lo tanto somos la principal amenaza para la delincuencia en común. Y lo segundo, que esta medida de protección, además de la que hay que hacer en términos personales a los alcaldes o a mis colegas que lo están pasando, tienen que ir en la lógica de avanzar en una ley de seguridad municipal que les permita actuar efectivamente. ¿De qué me sirve saber que hay un narco en una población o en una villa de Ñuñoa? Si yo sé, paso, hago registro social de hogares en ese barrio, tengo la información de todos los vecinos que me lo dicen, después no tengo ningún instrumento para cooperar en la detención de esa persona, y por lo tanto quedo en la fragilidad máxima, y esto ratifica la idea. Esto no solo son medidas de seguridad personal para la Claudia de la Pintana u otro, que tengo mucho cariño personal, sino que también tiene que ver con dotar de capacidades operativas a las seguridades municipales también, para que esto no solo sea una amenaza, sino que podamos actuar, porque si no, lo que estamos haciendo es dejándolos a ellos como reyes de la calle, y no básicamente proteger. Y sí, mira, en Colombia, en México, donde ha habido grandes tragedias con materia de delincuencia, siempre las primeras víctimas son los alcaldes, por la misma razón que te estoy dando, porque son los que pueden controlar el poder delictual en el territorio. Sería bueno, por lo tanto, que nos incorporaran en la estrategia de seguridad, y no que simplemente pongan en riesgo las vías de estas autoridades, o sea, porque tienen la capacidad de saber quiénes son, pero no tienen las herramientas jurídicas, políticas o legales para perseguir delitos o para contribuir en serio en la persecución de estos delitos. ¿Le preocupa a usted, alcalde, en ese mismo contexto que estemos viendo lo que está sucediendo cada vez pareciera de ser más persistente con Gendarmería? O sea, ayer tuvimos dos episodios, uno en Colina, otro en la expenitenciaría, y hemos tenido las últimas semanas y en los últimos meses sistemáticos episodios de fuga de reos, digo, desde la perspectiva de la administración de seguridad, que ni siquiera seamos capaces de controlar, digamos, que no se fuguen los presos. Mira, mucho. Yo te voy a hacer así bien, te voy a hablar de guata en esta cosa, Juan Sí. Manuel. Aquí hay dos eslabones que están funcionando mal. El primer eslabón, que es lo que te decía de la seguridad municipal, policía municipal, yo creo que de a poco hay que empezar a entender que en el territorio hay que tener capacidad operativa más allá de las fuerzas policiales. Eso es lo primero, y vivimos como en los años 60, como creer que ayudar a la seguridad municipal es despotenciar a Carabineros, eso en el mundo de la derecha, y en el mundo de la izquierda es creer que cualquier estrategia de seguridad siempre es como ataca básicamente la concepción de la libertad. Yo creo que a esta altura hay que reconocer
que la amenaza para el Estado de Chile no es que nos invada Perú o Argentina, sino que básicamente el poder armado de bandas delictuales o narcos en el territorio y que hay que usar todas las herramientas que tenemos y el poder local o el municipio es una de esas herramientas. Y el eslabón más grave, te lo decía por los menores que sabemos que salen, es que en los procesos de detención tenemos fallas en Gendarmería, tenemos corrupción en Gendarmería y también tenemos un sistema carcelario que no funciona. Primero, por lo que te decía de los menores de edad, si aquí el incentivo se lo puso el Estado a los narcos para decirle contraten menores de edad, pues si no son, si van a salir libres de nuevo, ¿qué importa? Y además, saber que en la cárcel los que están adentro pueden fugarse o seguir operando desde las cárceles es un pecado mortal. Entonces, es verdad, Carabineros, después de los casos que ocurrieron, requería reformas, apoyo y todo, pero nos concentramos en lo que parecía importante, que era fortalecer a Carabineros. No se hizo, pero nos olvidamos de los dos eslabones principales, que es el territorio, donde los alcaldes jugamos un rol fundamental, y es la retención y evitar que efectivamente las bandas delictuales se organicen a través de los recintos penitenciarios, y hoy día hay evidencia cierta, no solo que se pueden fugar, si eso ya a esta altura es lo de menos, es que dentro de las cárceles son centros operativos de robo, y por lo tanto lo que tenemos es que los juntamos para cometer robos. Y insisto que miramos esto como los 60, cuando se crean los estados, se crearon las Fuerzas Armadas para defenderse de la amenaza que tenían los estados, que era que nos invadiera un país desde fuera, ¿cierto? Por eso tenemos Fuerzas Armadas, ejército, tenemos Fuerza Aérea, Marina, y lo que está pasando en las democracias modernas es que la verdadera amenaza a los estados, al chileno, al mexicano, es desde adentro. Son bandas organizadas que amenazan la existencia de una nación, de un municipio, a través del territorio. Y ahí no hemos hecho nada porque seguimos con el modelo que hizo Carlos Ibáñez del Campo, que una institución que se llama Carabineros, otra que se llama Policía de Investigaciones, y los dos eslabones importantes, que la prisión y que la persecución las tenemos abandonadas porque creemos que el problema es el mismo de 1930. Y eso es una ridiculez, porque en el dilema de la política polarizada todavía andamos discutiendo si necesitamos armas taser o no, si hacemos una cárcel o no, y Claro. creo que es ridículo porque lo digo ahora como alcalde, he estado en varias pegas públicas, me siento como desprotegido, no yo, sino que siento que es absurdo cuando uno lo ve de la calle el problema que está viviendo Chile. Ahora, ¿usted de los que cree que esto va a cambiar de forma sustantiva en el próximo gobierno? Yo por lo menos veo buena voluntad, cosa que yo no veía en el gobierno de Boric, salvo el final, que era más simbólico, ¿no? Yo cuando hizo los indultos me tomaba la mano, o sea, justo las señales que no hay que dar, ahora por lo menos creo que las señales son las correctas, pero esto no es símbolo, ¿eh? Si se comete el error del Frente Amplio, el gobierno ahora republicano, de creer que esto es simbólico y hablar de mano dura, etcétera, no va a pasar nada, esto es estrategia. Y yo algo quiero decir, espero, y se lo he transmitido así al presidente electo, que ojalá fortalezca estos dos eslabones perdidos, lo local, lo territorial, a través de la seguridad municipal, porque Carabineros, como te lo decía, no tiene capacidad operativa en el territorio, hay menos dotación de carabineros en las comunas como Ñuñoa que de seguridad municipal. Yo tengo casi 7 veces la cantidad de vehículos en el territorio, por lo tanto hay que ocupar esos recursos, y dos, una estrategia de aumento de capacidad en prisiones y generar prisiones especializadas. Si eso no se hace y es solo simbólico, los delincuentes no le tienen miedo al Estado porque alguien dice que va a tener mano dura. Le tienen más miedo al narco del barrio al lado que lo pueda matar. Le tienen miedo al Estado cuando los detiene de manera temprana y saben que no pueden seguir cometiendo delitos desde la cárcel. Si eso funciona, bien, pero todo lo que se ha hecho en la historia de Chile, que es simbólico, aumentar penas, dar estos shows de que se acaba la puerta giratoria, no sirven, porque lo que hay que armar es una estructura de persecución del delito y de detención Mm. que funcione, y espero que el presidente lo haga, y veo una ministra de Seguridad empoderada en ese sentido, pero falta ver qué es lo que va a pasar más allá de lo simbólico, que es Déjeme lo que preguntarle estamos por último, ansiosos mucho alcalde, al ver eso. ya que estamos en elementos de la contingencia, visto la discusión que hemos tenido prácticamente de forma monopólica la última semana respecto de cómo ha administrado este gobierno el tema del famoso cable entre China y Chile. ¿Cómo siente usted que le está entregando este gobierno en términos administrativos a la siguiente administración? Mira, me pasó a mí en Ñuñoa con el Frente Amplio, que también venía. Yo siento que lo del cable chino es como la guinda de la torta de lo que es un buen resumen para mí de este gobierno, que son las chapuzas, que esta idea de cometer errores
sistemáticos y no ser claros en lo que se hace. Mira, lo del cable chino uno puede tener opiniones A, B o C. Lo que no puede pasar, y lo digo aquí como ciudadano, es que no tengamos claro qué hizo el Estado y el gobierno. Y aquí las explicaciones han tenido un nivel de, voy a decir absurdo, pero de frivolidad, de un nivel escolar que ya son inentendibles. Desde el ministro Elizalde diciendo que el acto administrativo no estaba hecho porque la Contraloría no había tomado razón, hasta que nos enteramos después de que ya se había firmado el decreto, que el presidente sabía o no sabía. A esta altura, lo único que espera uno de los gobiernos es que tengan actitudes maduras y que digan lo que pasó y tener certeza de eso. Y mi sensación con este gobierno es que nunca tengo claro, como ciudadano, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, cuál era la opción que iba a tomar, por qué la había tomado, sino una sensación de que son pillados como escolares copiando en la prueba y que empiezan a dar unas explicaciones increíbles. Y si lo voy a entregar un poquito así, lo digo aquí como alcalde que viene después del Frente Amplio, prefiero mil veces que alguien me diga, mira, este es el déficit real, esto es la plata que hay y esto es lo que va a funcionar o no funcionar, esta es la opción que tomamos con el cable oceánico, lo hicimos por estas razones, pero mi sensación es que el presidente Kast y el gobierno que viene va a tener una gran complejidad porque no está claro qué es la verdad y qué es la mentira en todo lo que ha hecho o no ha hecho este gobierno. Vale para el déficit fiscal, vale para el cable oceánico, vale para la reforma del gas a precio justo, y eso es primera vez que nos pasa en democracia. Uno podría tener diferencias, yo las tuve mucho antes con Piñera o los traspasos de gobiernos, pero al menos uno sabía la situación desde dónde partía. Mi sensación es que este gobierno tiene una posición, o sea, el gobierno que viene va a tener una posición súper compleja porque hay chapuzas y por lo tanto vas a tener que descubrir qué Claro. es lo que pasa. Deja explicarlo, Ñuñoa. Yo tenía una discusión con la administración anterior que ellos decían que había 9.000 millones de superávit y yo le decía, pero el balance no dice eso, dice que hay déficit. No, pero es que, entonces, la realidad es uno puede tener sus propias opiniones y no sus propios datos. En el caso del cable, el dato es uno, quisieron poner el cable, había una decisión política del gobierno de hacerlo, habían firmado los decretos respectivos, sería bueno que explicaran qué lo hizo retractarse o no, y no lo que ha pasado hoy día, que es como una comedia de equivocaciones o de información escondida. Este es mi resumen de todo para atrás, los indultos, muchos errores de este gobierno se hubieran corregido si al menos tuviéramos una sola versión de los hechos y no miles, que es lo que está pasando hoy día. Alcalde, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Un abrazo y envidia de la vista del mar que me están mostrando acá, estoy sufriendo. Aunque hay dormido poco, lo sé, así que ánimo. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Buenos días. Abrazo, chao. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, conversando esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando. Son las 8:34 minutos.